Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? Como podrán ver, tengo pijama, ya casi voy a dormir. Y pues, pero antes quería contarles una pequeña anécdota que nos hicieron favor de mandarnos. Así que comencemos. El día de hoy nada más va a ser una anécdota, ya que está un poquito larga. Entonces, para no hacer tenso el video, nada más va a ser una. Comencemos. Acompáñenme a ver esta emocionante historia. Hola Mac Pechugas, ojalá que puedas leer mi historia. Soy una pechuga desde que iniciaste con tu canal. Mi historia trata sobre algo que me ocurrió en la plaza comercial pública, en un lugar donde venden café y le ponen tu nombre al vaso. Yo soy una mujer de proporciones muy grandes, peso poco más de 230 kilos y digo poco más porque la última vez que me pesé hace 1 año y medio y pesé 200 kilos. Hoy me siento mucho más grande que aquella vez. Mi ropa que me quedaba en aquellos tiempos actualmente ya no me queda. La mayor parte donde el sobrepeso se me acumula es en mis caderas y mi barriga. Bueno, yo acostumbraba mucho de ir a esa cafetería todos los sábados, relajarme, revisar mis redes sociales y ver videos. Un día me quedé de ver con un amigo, que la verdad me gustaba mucho, pero mucho, amiga Mac, el cual era mi crush mega platónico. El detalle es que él no se sentía atraído por mi físico. De eso me enteré después. Palabras de él: eres una chica muy espontánea y alegre. Ahí me tienes arreglándome. Quería que todo fuera perfecto. Nos quedamos de ver justamente en esa cafetería y pues cuando yo llegué, él ya estaba ahí. Cabe resaltar que yo tenía como 3 años en que no asistía a esa cafetería, pues mi trabajo de maestra me había absorbido mucho. Y pues bueno, en ese lugar tienen sillas como esta que te mando a continuación. Adjunto evidencia. Adjunto imagen. Me recuerda un poco a Alice cuando nos mandó la foto de la silla en donde estudio. Pero bueno. Él estaba sentado en una mesa con estas sillas. Él no lo hizo con la mala intención, pero me dice: toma asiento, amiga. Mac, te juro que vi la silla y dije, la voy a aplastar si me siento en ella. Pero era tanta mi emoción por estar con mi crush que intenté sentarme. Todo lo hice lentamente, como si al hacerlo de esa forma por alguna extraña razón la silla se hiciera más grande de repente. Pues igual y no por eso, sino que uno ya va calculando más o menos qué tanto puede resistir y despacito para que el trancazo no vaya a ser fuerte. Bueno, pues bueno, los extremos de cada uno de mis muslos quedaron volando. Amiga Mac, no me rendí. Forcé la silla contra mis pompis. No te miento, mientras hacía eso, la madera del suelo rechinaba como si la silla se fuera a romper. No sé cómo, pero entré en la silla. Al mirar abajo, mis caderas y parte de mis muslos estaba súper apretada en esa diminuta silla. Estaba tan nerviosa que lo único que se me ocurrió fue decirle que si podíamos, que si pedíamos algo de comer. De esas veces que dices lo menos indicado. Por dentro de mí estaba pensando, él va a pensar que solo vine por la comida, pero bueno, él se levanta y pues me da la señal de que lo siga al mostrador donde estaban los pastelitos. Amiga Mac, la silla se atoró en mí. Intenté levantarme, pero la silla se levantaba con todo y mis pompis. Inmediatamente volvió a bajar la silla. Él se me queda viendo y me pregunta, ¿no vienes? Y yo contesto, no, aquí te espero, es que estoy cansada. Mac, inmediatamente pensé, va a pensar que soy una gorrona y no quiero ir para no pagar nada. Al pensar eso, saqué un billete de mi cartera y le hablé y le dije, mira, compra algo con lo que alcance de este billete. Amiga Mac, eran tantos mis nervios que no me di cuenta que le di 2 billetes de 200 pesos. Amiga, él pensó que le di dinero para traer un enorme pastel y así fue.
Él llegó a la mesa con un pastelote de chocolate muy rico por cierto, pero enorme. Y me dice, espero haberlo escogido bien. Costaba justo lo que me diste y pues, como sé que a ti te gusta mucho venir aquí, amiga, todo me estaba saliendo mal. Algo que yo tengo es que cuando estoy triste o me siento nerviosa como, pero como mucho. Amiga, recuerdo que una noche antes de hacer mi examen profesional, eran tantos mis nervios que una noche antes me comí como 5 tazones grandes de pozole. Ya mero llego a mi examen rodando. Pues ahí me tienes, amiga, nerviosa y un poco triste, porque mi cita no estaba saliendo como yo lo planeé, y con un enorme pastel enfrente de mí. Pero creo que es obvio lo que pasó. Él me empezó a platicar cosas de su familia y yo comí come pastel. Yo sé que esto que te voy a decir no tiene lógica y suena a cómic, pero mientras más comía sentía la silla más apretada. Obvio, mi barriga se hinchó, pero nada que ver con lo demás, pero bueno. Él solo comió una rebanada ultra delgadita y yo el resto. Yo estaba tan nerviosa que ya mero me como el plato. Cuando terminé de comerme el pastel, mi barriga estaba tan hinchada, tanto que la blusa que traía se estaba subiendo a cada rato. Y cada vez que movía los brazos, mis gorditos se asomaban. La silla rechinaba de repente. En ciertos momentos tenía miedo de que la silla se rompiera y me quedara como la mujer de la película de Amor Ciego. Obviamente creo que muchos, si no todos, los que están inscritos a este canal han visto esta película. Pues sí, por lo menos muchos de los que estamos aquí. Yo sí la vi varias veces. Después de un rato las cosas se compusieron un poco, porque él necesitaba hablar y me platicó muchas cosas, pero amiga, aquí viene la parte sniff. Él me comentó que conoció un hombre en una expo de cómic y no sabía cómo presentarlo a su familia porque su familia no tenía idea de que a él le gustaban las personas de su mismo género. Ahí se me terminaron mis nervios y en parte porque mi crush se había desboronado ante mis ojos y pues me sentí bien de ser la primera a quien le contara. Desde entonces él me tiene mucha confianza, amiga Mac. Pues bueno, le di mi consejo y platicamos un rato. Después de un rato y ya con mucha confianza entre él y yo, le comenté toda la verdad, que me había atorado en la silla y que estaba nerviosa. Él se rió y pues yo le comenté que me ayudara a desatorarme. Amiga, no te miento, la silla estaba ultra mega requete atorada. Por más que mi amigo jalaba de ella, no salía. En verdad, ahí me tienes en la cafetería con una mega panza por haber tragado tanto pastel y atorada en una silla. 2 de los empleados ven el problema y se acercan a ayudarme. Amiga, 3 personas jalando la silla y no pudieron. Llegó un momento en que los empleados pensaron en cortar la silla con una cegueta a hablarle a los bomberos. Ay no, amiga, yo así de qué oso salir en las noticias. Gorda se atora en una silla y bomberos la rescatan. Uno de los empleados me dijo que intentara caminar a un cuarto que tenía dentro de la cocina porque podían tomar fotos y pues ya sabes lo que pueden hacer en las redes sociales. Hasta eso, los empleados de ese lugar se portaron a todas. Altamente recomendable. Están en Plaza Oriente de la Ciudad de México. O ponerte mantequilla, no sé, para que saliera más rápido. Me levanté y caminé medio agachada con la silla atorada en mis pompis. Pues bueno, ya en la cocinita una de las mujeres que trabajaba en el lugar me puso un poco de jabón y con ayuda como de un calzador gigante salí de la silla. No me vas a creer, amiga, pero la silla estaba doblada de los tubos. O sea, era de metal. Donde se descansan los brazos. Digamos que la dejé toda pandeada de una de las patas. Estaba desdoblada. Desoldada. O sea, no tardaba en romperse. Bueno, qué suerte que no te caíste. Mi amigo me dice, un pastelito más y no la cuenta la silla. Y me palmé a la barriga. Pensé que me iba a cobrar la silla, pero no. Pues bueno,
Esto sería todo, amiga Mac. Así es como una mujer de casi un cuarto de tonelada enfrenta la vida. Hace no mucho, cuando recién conocí esta comunidad, yo tenía la loca idea de ser la mujer más gordita del mundo. Digo, no tengo este gusto por aumentar de peso, pero suena tentador. Solo comer, dormir, comer, dormir. Ser famosa y ganar dinero por eso, jijiji. Pero conforme he ganado kilos y he visto que mi vida se vuelve más difícil debido a mi gran tamaño, la verdad mejor no. Hace no mucho, tendrá como 6 meses, partí una cama matrimonial en 2. Litera, amiga. Igual, si cuentas esta historia, te mando la anécdota de cómo la rompí. Bueno. Pero bueno, volviendo a lo de la cafetería, muy buena onda los empleados de dicho lugar, hasta me regalaron un frappuccino, jijiji. Le digo a la mujer que me lo dio, está viendo que casi destrozo una silla de acero y me das más comida, jijiji. La mujer nomás se rió. Ojalá pueda recomendarlos porque me trataron con mucha dignidad a pesar de mi problema. Gracias por leer la historia, amiga Mac, y gracias por hacer estos espacios. Ayudas al estado de ánimo mucho. De nada, qué genial. Incluso a los que no tenemos este gusto. Es la idea de que no nos vean como enfermos o monstruos. Por favor, si cuentas mi historia, no digas mi nombre ni pongas mi foto. Confío en ti, Mac. Sí, claro que sí. Te mando un abrazo muy grande, tan grande como tus pechugotos. Besitos. Bueno, pues besitos a ti, amiga, y pues bueno, qué bien que se portaron buena onda porque muchos se hubieran reído o hubieran sido groseros. Sí. No está bien eso. Y qué padre que te hemos ayudado a subir un poco más el autoestima, así como a ti espero estar ayudando a muchos otros y que no nos vean mal y pues ser un ganar-ganar, tanto hacer sentir bien a ustedes como ustedes a nosotros. Y pues bueno, esto ha sido todo por la anécdota de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba y comentarme qué es lo que piensan sobre la historia de esta chica. Y pues ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante. Hasta la próxima.